La teatralidad en la fotografía del siglo XIX. La fotografía en el siglo XIX pasó por varias etapas de experimentación influenciadas por el empleo de los diversos recursos disponibles y de la creatividad de los fotógrafos. Lógicamente, hubo varias vertientes, todas plagadas por la teatralidad. La teatralidad le abrió muchas puertas a la fotografía, ya que, con su incorporación, dio paso a un cambio de paradigma en la significación. A su inicio, la fotografía llevó a la representación referencial y simbólica de la pintura a una representación exacta de los objetos, lo cual, en términos generales, generó una limitación del significado de la imagen, dado a las tendencias costumbristas de la época. Sin embargo, la incorporación de los recursos teatrales sirvió como un regreso al lado cínico, simbólico de la imagen y como otro vehículo de su literariedad. Los recursos teatrales aludidos en esta presentación derivan de los signos condicionantes de la escena, signos condicionantes del aspecto físico de los personajes, signos de orden motriz que implica un gesto, signos que presuponen una orden motriz de movimiento o desplazamientos previos, signos de orden motriz de desplazamiento o movimiento. Antes de ir a fondo, un breve contexto. Alfred Briquet tomaba fotos en lugar como objeto principal o retrataba a la persona en el lugar del suceso. Las personas solían voltear, posar o simplemente seguir con lo que hacían. Francisco Ayerza también utilizaba la ubicación real como fondo y hacía que voltearan a la cámara o que siguieran como si fuera un suceso cotidiano. Había un uso de accesorios llamados props. Las poses eran distintas a la pose normal de voltear a un lado o voltear directamente a la cámara. Cruces y Campa empleaban lo de la ubicación como fondo, pero hacían más uso de los props, de los accesorios. Estos accesorios interactúan con las personas o simplemente rodean para dar caracterización, aunque a veces se cambiaba a un fondo artificial para poder agregar otra significación. Después, el fondo artificial empezó a tomar popularidad y artistas como Cristiano Jr. estructuraban la escena con fondos y accesorios, creando así una puesta en escena. Dependiendo de los recursos, se le daba más protagonismo a un elemento que otros. Por ejemplo, Gustavo Millet se enfocaba más en la persona como objeto y el vestuario para dar caracterización, tanto que a veces solo usaba un fondo claro. También hay ciertos patrones que siguen. Por ejemplo, si solo se usaba el vestuario y los accesorios, se le ponía más énfasis a la pose, ya que cada objeto en la imagen tenía un papel y una carga dentro del todo. Los signos condicionantes de la escena son los cambios de iluminación, señalamiento del lugar, distribución de personajes en el espacio escénico, que se pueden ver, por ejemplo, en estas imágenes de Cruces y Campa. Francisco Ayerza también. Se ven desde diferentes ópticas, diferentes objetos. Dado que aquí hay un fondo dentro de la habitación, tiene un efecto distinto a un lugar fuera, por ejemplo. También en la distribución de los personajes. Aquí en Cruces y Campa está el fondo grandísimo, las personas son pequeñas. Están conviviendo con la naturaleza o están haciendo algo de uso cotidiano. Aquí también usan acciones cotidianas. Sin embargo, es en un lugar distinto. Utilizan elementos similares, pero el todo de la imagen difiere dependiendo de la combinación de los elementos. También están los signos condicionantes del aspecto físico de los personajes. La pertenencia social, la posición de su cuerpo, por ejemplo, de rodillas, sus manos, el vestuario, y también están los signos que implican la presencia icónica de los objetos. Y ahí son los accesorios.
Lo de la teatralidad es más evidente en las imágenes de Francisco Navarro porque empleó varios de los recursos en las fotos y eso hace que el resultado parezca más artificial. Los fondos son lonas pintadas, las personas interactúan con los accesorios y no solo están como decoración. Los cuerpos no están en las poses de tendencia, sino que están en movimiento o parecen estar en movimiento. Hay uso de letreros y hasta hay un animal con la niña. El objeto no es la ciudad ni los monumentos, sino las personas que parecen estar en movimiento interpretando un papel. Los modelos son actores y no son personas cotidianas siendo personajes, sino personajes siendo parte de una ficción. Dado que la fotografía no se ha tomado en el lugar donde un evento ocurrió, sino en el lugar y la esencia de la fotografía han sido manipulados, carece de naturalidad. La teatralidad se manifiesta a través de los signos condicionantes de la escena y del aspecto físico de los personajes, al igual que los signos motrices e icónicos, que potencian la caracterización de los personajes y crean una historia de trasfondo. Hay una puesta de escena deliberada, acomodada y en movimiento. Por tanto, está repleta de artificialidad. Las combinaciones de los recursos permiten que la significación se vaya de lo representativo a lo icónico y que se cree una historia detrás de la imagen. La teatralidad y el dinamismo van de mano a mano.